Presento a Juan Robi, que es ingeniero agrónomo, es enólogo y es el gerente de enología, ¿no, Juan? De la bodega, y es además el primer enólogo. Él empezó, se recibió de la Universidad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, realizó posgrado de enología y viticultura dictado por la Universidad de Montpellier en conjunto con la Universidad de Cuyo, hizo trabajos en Italia, además hizo gira técnica por Chile, por Estados Unidos, y desde el 99 que se incorpora como director de fincas en la bodega, y en el 2003 se hace cargo de toda la parte enológica. Se especializó en el diseño de vinos desde el viñedo y ha incorporado nuevas técnicas de producción y manejos modernos en la parte de viñedos. Trabajó un montón de lados del país, ¿no? En San Rafael, en San Juan, en un montón de partes de Mendoza también, y hoy es el gerente de viñedos. Así que agradezco mucho a Juan, que le dejo la palabra. Hola a todos, un placer para mí poder compartir un vino y estar con ustedes y bueno, poder contarles algo de lo que hacemos acá en Lagarde. Así que buenas tardes a todos. Bueno, gracias. Hago extensivo nuevamente el agradecimiento por la predisposición a todo el equipo de la bodega, en los vinos, en la presentación, en las fotos, que tiene una presentación divina para mostrarles. Así que muchas gracias. Para nosotros es muy valioso, muy valioso. Bueno, de nuevo buenas tardes. Yo la idea de la charla de hoy es básicamente hablar de un vino y vamos a probar un vino muy emblemático para nosotros, pero también podemos hablar de la bodega en general y de nuestra historia. Les voy a presentar una presentación que es, sobre todo son las fotos que pueden ser interesantes de ver y cuál es el entorno en el que nosotros trabajamos diariamente. Así que, si me permiten, voy presentando. Nuestra bodega, fundada en 1897, es una bodega de tamaño hoy mediano. Elaboramos alrededor de 1 millón de litros. Esta bodega en el corazón de la ciudad de Luján de Cuyo. Hoy somos una bodega que ha quedado junto con sus viñedos, las 30 hectáreas que tenemos acá pegadas a la bodega, ha quedado rodeada de ciudad. Es justamente alrededor de nuestra bodega tenemos el viñedo más antiguo, que es un viñedo de 1906. Tenemos 30 hectáreas y es parte del patrimonio cultural nuestro y creo que también de la provincia. Nosotros dentro de Lagarde tenemos, primero les empiezo contando que Lagarde es una bodega familiar. A partir de los 70, una familia mendocina, empresarios mendocinos, es la familia Pescarmona, compra esta bodega a la única familia que había sido dueña desde la fundación, la familia Pereira. Esta familia Pereira de origen portugués, ya tenía varias generaciones manejando la bodega y el dueño en aquella época no tenía hijos y conocía al señor Pescarmona, sabía que era un empresario de la provincia y que estaba instalado acá y decidió vendérsela a él con la condición de que le permitiera, primero negoció que hasta que se muriera le dieran vino y después que podía venir a recorrer sus viñedos cuando él quisiera. Ese señor Pescarmona de los 70 que compra la bodega es el abuelo, hoy está fallecido, es el abuelo de la tercera generación que hoy está manejando la bodega, que son dos mujeres, Sofía y Lucila Pescarmona. Dentro de Lagarde tenemos una producción de alrededor de 1 millón de botellas.
Nuestra capacidad de elaboración es un poco mayor, pero nosotros elaboramos alrededor de 800.000 litros o hasta 1.000.000, en 5 líneas distintas de vinos. Nuestro mercado está muy polarizado. El foco mayor está puesto en el mercado interno, donde vendemos cerca del 50% de nuestro volumen, y el resto está dividido en más de 30 países. Estados Unidos, Brasil y México son los principales mercados, pero estamos en más de 30 países, incluidos países de Asia, en Filipinas, en Vietnam, en China, en Japón, en Europa, obviamente, y muy presentes en Latinoamérica. Así que nuestro foco, como les decía, está puesto en el mercado interno. Las líneas que tiene hoy Lagarde son, por ahora, Altas Cumbres, que es nuestra línea de entrada. Les digo por ahora porque este año vamos a tener una novedad y nuestra entrada de gama va a cambiar, pero por ahora sigue siendo Altas Cumbres. Después tenemos la línea clásica de la bodega, que es la línea que se llama Lagarde, y después el 30% más o menos, o 20% de los vinos, de los vinos de alta gama, son esos 30%, donde el primer vino de alta gama es una línea que se llama Guarda, y es el vino que vamos a hablar, donde tenemos vinos single vineyard en general, varietales y algún blend. Y hoy el vino que nos va a ocupar es el Malbec Guarda DOC. Todos tienen el vino, ¿no es cierto? Creo que sí, ¿no? Supongo que sí. Bueno, esta es la línea de la que vamos a hablar, la línea Guarda, donde hacemos foco fundamentalmente en los lugares. Todos los vinos de alta gama nuestros están enfocados en el lugar de donde nace la uva. Yo vengo del viñedo. Desde siempre en la bodega también estábamos convencidos, tanto los dueños como yo, de que la calidad de los vinos depende de la uva. Y un poco pensando en eso, yo, que estaba a cargo de los viñedos, me ofrecieron hacerme cargo de la enología también. No hace tanto tiempo, la enología y la viticultura estaban bastante separadas, por no decir peleadas. Entonces, los objetivos de las distintas áreas eh, variaban, y era difícil obtener buenos resultados cuando el objetivo de un productor, del ingeniero que estaba en la finca, era producir kilos y maximizar su rendimiento, y el objetivo de los enólogos era hacer la calidad, y era muy difícil. Cuando en el año 2003 ya estaba a cargo de la bodega Sofía, me ofrece a mí hacerme cargo del área enológica, y desde ahí trabajamos juntos con ella en elaborar vinos que principalmente que nos gusten a nosotros. Son vinos que es muy difícil a veces definir los estilos de vinos. Nosotros, cuando yo empecé a trabajar acá en la bodega, Lagarde ya tenía un reconocimiento en el mercado interno, y teníamos que respetar eso, a pesar de algunas demandas de los mercados que empezaban a aparecer en el exterior. Nosotros manteníamos el foco en el mercado interno, y íbamos aprendiendo algunas cosas del mercado externo, y por ahí nos pedían cambios muy abruptos en lo que respecta a los estilos. Después de pensarlo mucho, y cada vez estamos más convencidos que lo que nosotros tenemos que hacer para poder ser coherentes en el tiempo y muy sinceros en esta actividad es respetarnos a nosotros mismos y elaborar un estilo que nos guste a nosotros. Con Sofía y con Lucila y con el equipo de Lagarde probamos muchos vinos. Tenemos la suerte de haber viajado por el mundo probando vinos, viendo cómo se elaboran, y uno va formando el paladar. Claramente mi paladar en el año 2003 no era el mismo que tengo hoy, en el 2021,
por la cantidad de vinos que he probado y porque ya soy más grande, no viejo, pero grande, y entonces básicamente la definición es hacer vinos que nos gusten a nosotros, respetarnos primero y en todo caso al consumidor salir a explicar por qué hicimos tal cosa o por qué hacemos tal estilo de vino, porque es el que nos gusta básicamente. Dentro de la línea Guarda, nosotros, les cuento un poquito la historia, en los años 90, Lagarde hacía básicamente dos vinos, la línea Lagarde clásica y una línea que era el icono de la bodega durante todos los 90, se llamaba Crianza, y era una mezcla de 4 variedades que provenían de los viñedos que tenía Lagarde en Luján de Cuyo. Era una mezcla de Malbec, Cabernet, Merlot y Syrah. Entonces teníamos ese vino y la línea Lagarde de varietales. En el año 2000 aparece la línea Henry y pasa a ser el icono de la bodega ese vino. Y paralelamente, en el año 2000 y 2001, ese vino que era el icono, que se llamaba Crianza, pasa a llamarse Guarda Blend, y sacamos al mercado un Malbec con denominación de origen controlada en la misma línea. Conceptualmente esos vinos están elaborados bajo la normativa de la denominación de origen controlada, que básicamente es la denominación de origen es una serie de reglamentaciones que fijan los propios productores, que se asocian en un consejo y que se controlan para lograr un producto que sea distintivo y que sea de calidad para promocionar la zona. Ese consejo de denominación, del cual Lagarde es fundador, empezó a juntarse en los años 80, en el 86 empezaron las reuniones, en el 89, 90 se formó el consejo, tuvo su no sé cómo se llama, la parte jurídica, su personería jurídica, y a partir de ahí empezaron a hacer fuerza para que aparezcan las leyes que controlan las denominaciones de origen controlada en los vinos. En los 90 aparece la ley nacional y posteriormente la ley provincial de denominaciones de origen controlada. Es la primera denominación de origen controlada de Sudamérica y hoy por hoy es la única en funcionamiento en Argentina y es básicamente una DOC Luján de Cuyo donde el principal protagonista es el Malbec. Tiene varias normas para poder entrar a la denominación, para poder tener vinos bajo este sello de calidad, que es la denominación de origen controlada, pero nosotros adoptamos para toda nuestra línea Guarda y los vinos tintos el mismo concepto. Y entre otras cosas, además de controlar rendimientos, porque se exige un máximo de kilos por hectárea, se exige una densidad de plantas mínima por hectárea, se exige un determinado tipo de poda, se determinan también algunos aspectos de elaboración que se tienen que cuidar. Nosotros decidimos hacer todos los tintos de esta línea Guarda bajo el mismo concepto. Entonces son uvas que vienen de viñedos equilibrados, de rendimientos medios a bajos, y que tienen en la bodega un proceso de crianza en barriles, tiene que pasar por roble un año por lo menos, y un año más en botella para salir al mercado. Son 2 años desde el inicio de la elaboración. Esto tiene algunas posibilidades de modificarse. Hoy en día
y este es un tema muy amplio, pero hoy en día la denominación de origen controlada está, está empezando a trabajar muy fuerte para, hemos recibido solicitudes dentro de la DOC, dentro del Consejo, hemos empezado a recibir solicitudes de bodegas que quieren participar. Entonces, eh, las bodegas que hoy tenemos DOC, más los que participan en el Consejo, estamos revisando todos nuestros estatutos y protocolos para así poder incrementar la masa crítica. Creemos que hoy Luján de Cuyo, con una DOC, con una denominación de origen controlada, puede volver a ser protagonista como lo fue y durante mucho tiempo como un emblema de calidad de los vinos de Mendoza. Por algo, primera zona se le llama a la zona alta del río Mendoza, que es parte de Maipú y Luján de Cuyo, porque de ahí venían Malbec que tenían un renombre, que tenían unas características destacables dentro de los distintos vinos que se hacían. Todos estos estatutos, toda esta rescisión, además de profesionales notables que estaban en el Consejo en ese momento, participó el INTA, participó la Facultad de Ciencias Agrarias y determinaron estas reglas que hoy estamos revisando para poder, sobre todo, ayornarnos y ponernos, modernizarnos un poco en esto que se escribió en los 90. Si tienen preguntas de la DOC, lo podemos hablar más adelante, pero quiero hablar más de la Lagarde y del vino en sí. Les decía que hoy estamos trabajando mucho en revisar estos estatutos y estos reglamentos. En su momento, fundadores como Alberto Arizu del Villebosca, como Roberto González de Nieto, como Walter Brescia, como Roberto y Raúl de la Mota, hoy todos ellos, salvo Raúl que no está, pero todos ellos estamos reuniéndonos y con el mismo espíritu modernizando todas estas normas. No los quiero aburrir mucho, estaría buenísimo si aparecen algunas preguntas también. Dentro de las fincas que tenemos en Lagarde, la más antigua es la finca que está alrededor de la bodega, que es la que se ve en la imagen. Son 30 y pico de hectáreas, fundamentalmente con Malbec. También hay un poco de semillón y hay un poco de Cabernet Sauvignon, pero es básicamente Malbec. Un viñedo muy, muy antiguo, con más de 100 años, de donde siempre sacamos este vino, que es el DOC, está registrado este viñedo en el Consejo de la Denominación, y lo seguimos sacando de acá. Este viñedo, hace ya 6 años, decidimos certificarlo como orgánico. Entonces, es un viñedo que además es orgánico, que la bodega, paralelamente, en los últimos años está trabajando mucho en lo que es sustentabilidad, estamos trabajando mucho en lo que es sustentabilidad y también estamos certificados con otra norma que a lo mejor algunos la han escuchado, que es Sistema B. Todos somos una empresa B. Ser una empresa B significa que los objetivos de la empresa, escritos en los estatutos de formación, implican no solo un principio económico, sino que tiene que haber un triple impacto que se llama. Son empresas de triple impacto. Empresas donde lo económico es importante, pero tiene que haber un impacto social, sobre todo en el círculo más inmediato, nuestros vecinos, nuestra sociedad de Luján de Cuyo, y un impacto en lo ambiental. Por eso también la decisión de transformar nuestros viñedos orgánicos, y este viñedo de 1906, de donde viene nuestro DOC, es el primer viñedo que certifica la bodega, pero estamos en camino de certificar otros como orgánicos. Por lo tanto, estos vinos pueden sacar la certificación en algún momento
en caso de que sea necesario. Nosotros tenemos un vino orgánico que viene de este viñedo, pero el hecho de ser orgánico, la uva y el hecho de tener la bodega preparada para hacer algunos vinos orgánicos nos implica manejar todos los vinos más o menos de la misma manera, así que son todos orgánicos. La certificación, para poner orgánico con el sello de la certificadora, nos cobra bastante. Y hoy por ahí no se justifica ese costo para todos nuestros productos. Entonces seguimos con algunos productos certificados y otros no. Vamos a ver algunas fotos de este viñedo. Eh, es muy simpático el viñedo, que en aquella época claramente los que plantaban los viñedos lo hacían un poco a ojo. Y si uno camina por las hileras de esta viña antigua, las hileras no tienen la misma distancia unas de otras. Hay algunos viñedos que tienen curva. El riego de esta finca siempre fue por surco, es decir, superficial, con un desagüe al pie que se llama riego por surco. Este año, debido a las crisis hídricas sucesivas, hemos decidido ponerle riego por goteo, así que, bueno, vamos a lograr algunos aspectos de homogenización que por ahí cuestan mucho cuando el riego es superficial. Este es el entorno en el cual trabajamos todos los días, yo y mis compañeros. Fíjense la vista del Plata, las fotos. En este esquema es un croquis de la finca Drummond, donde está la bodega. Nosotros hace ya más de 10 años, ¿no? Como pasa el tiempo, empezamos a trabajar con algunos asesores. Trabajamos varios años con Pedro Parra y Alberto Antonini, y uno de los trabajos fundamentales que hicimos fue el estudio de los suelos a través de conductividad electromagnética, muchas calicatas. La idea era mapear todos los sectores de las fincas para lograr una homogeneidad en el manejo. Si yo conozco cómo cambia el suelo y las plantas espacialmente, puedo después manejarlas de manera distinta, cosecharlas de manera distinta y lograr una mejora muy grande en calidad. Cualquiera de estos cuarteles que ustedes ven acá, estas son las 30 hectáreas, se cosechaban todas juntas, y hoy con los mapas de suelo podemos saber qué partes van a madurar antes, qué partes van a madurar después, y de esa manera mejorar mucho la calidad. Viticultura de precisión, lo que acabo de decir son los conceptos que aplicamos, que son los conceptos de viticultura de precisión. Básicamente conseguir un conocimiento de tu viñedo de manera tal de lograr esas áreas homogéneas para un manejo más eficiente. Acá habla de la denominación de origen controlada, que ya estuvimos hablando bastante. Y esto son fotos. Los viñedos orgánicos, quien nos certifica es la OIA, que es la Organización Internacional Agropecuaria, que es reconocida en el mundo. Y ahora, nada, dejamos alguna fotito linda y seguimos hablando. Bueno, todos tienen el vino. Yo voy a dejar de compartir, así les veo más las caras. Todos tienen el vino. El que no lo haya abierto lo puede abrir. Nosotros buscamos una madurez no exagerada. Eso se logra con esa identificación de zonas con distinto potencial de vigor, digámoslo así,
poder identificar las distintas zonas de madurez para cosecharlas separadas. Nuestros rendimientos en estos viñedos claramente son bajos. La DOC, el reglamento de la DOC habla de un máximo de 100 quintales por hectárea y una producción en hectolitros de no más de 70 hectolitros. Nosotros nunca llegamos a esos volúmenes, a esas cantidades. Habla también de determinados rendimientos en cuanto a kilogramos necesarios para producir un litro. Todo eso habla de lo que la DOC quiere ser, que es un emblema de la calidad de la zona. Hablando de nuestro vino, estos conceptos que son claros, de control de rendimiento, utilización de madera de manera equilibrada, control del rendimiento en bodega y en viñedo, alta densidad de planta, equilibrios, etc. Lo adoptamos para todos los vinos. Nosotros en esta línea tenemos Cabernet Franc y tenemos el blend que les hablaba, que era el icono en los 90, que sigue estando como guardablend, tiene el mismo principio. La elaboración, la cosecha es manual, rápidamente nuestra uva llega a la bodega porque estamos pegados y eso se encuba en piletas de hormigón, en tanques de acero inoxidable o en cubas de madera. Tenemos una maceración prefermentativa de 3 a 5 días. Normalmente no hay adiciones de levaduras. Desde el año 2007 en Lagarde los vinos tintos se hacen con levaduras indígenas. Una vez que arrancan las fermentaciones, vamos probando sobre el final para determinar el momento de finalización de la maceración. Suele ser entre 15 y 20 días. Después del descube, el vino realiza una fermentación maloláctica espontánea, no se agregan levaduras tampoco, y a partir de ahí se guarda en barriles durante un año por lo menos. Cuando yo empecé a trabajar en Lagarde, los barriles eran de 225 litros. Hoy en día nos hemos enfocado en buscar equilibrio con la madera de otra forma, así que estamos usando barriles de 500 litros. Ya hace varios años que no compramos barriles de 225, son todos de 500. Eso hace que la integración y la cantidad de madera que se aporta al vino es mucho menor. La relación superficie-volumen de una barrica de 500 es muy distinta a una de 225. A medida que aumenta el volumen aumenta con un coeficiente que es al cubo. Es decir, que es, y la superficie aumenta al cuadrado. Es decir, que si yo para una barrica de 225 litros tengo 2 metros cuadrados de madera, más o menos, a una barrica que es de 500 litros, ni de casualidad voy a tener esa relación de madera. Voy a tener 3 metros y medio, pero voy a tener el doble. No llego al doble de superficie, pero sí voy a superar el doble de volumen. Eso hace que el aporte de madera sea más suave, la microoxigenación también, y a nosotros nos gusta más de esa manera. No les voy a describir el vino, sí les voy a decir que buscamos ese equilibrio entre fruta y madera. Son vinos que, desde mi punto de vista, se añejan muy bien. A partir de los 2 años que salen al mercado, tienen una vida de varios años, entre 5 y 10 años, que van a ir mejorando sus características. Esto se logra con concentración, con buena acidez y con condiciones de guarda muy buenas.
de temperatura y humedad en las botellas, ¿no? ¿Qué tiene que ser un Malbec de Luján de Cuyo para nosotros? Claramente tiene que tener fruta, la madera tiene que no dominar la escena, tiene que tener taninos suaves, redondos y aterciopelados. Si ustedes saben describir mejor los vinos que yo, por lo menos, o que los enólogos en general, pero creo que es el tanino sedoso, el tanino suave es una característica del Malbec y sobre todo de un Malbec de Luján. Los rendimientos moderados hacen que nuestra concentración en esta zona sea muy buena. No es necesario hacer intervenciones, salvo excepciones en el viñedo, así que para tener los 60 quintales por ahí o 70 por hectárea máximo que tenemos, no necesitamos hacer raleos de uva. En otras fincas, en viñedos más jóvenes, por ahí es necesario regular la carga para que haya un equilibrio entre hojas y frutos y de esa manera lograr buenos componentes en la uva y buena concentración. En estos casos, en estos viñedos antiguos, no es necesario, miro para allá porque allá está el viñedo, no lo ven, pero esas fotos que ustedes veían está acá al lado mío. Lograr esa concentración, como les decía, es por un viñedo que es antiguo, que está controlado en rendimiento por esa misma edad, y el hecho de tener, para mí, un viñedo antiguo tiene un potencial muy alto, no solo por ese rendimiento acotado, sino porque tiene una exploración de raíces muy, muy grande. Les decía que en esta finca estamos instalando riego por goteo y hemos hecho una represa para poder acumular el agua de turno de riego. Esa represa tiene más de 4 metros de profundidad y cuando la íbamos haciendo, por debajo de los 3-4 metros, seguíamos encontrando raíces. Sobre todo donde hay zonas más pedregosas, donde hay una buena combinación de aire y de tierra y de piedras, aparecen las raíces a 4 metros o más de profundidad. Esa gran masa radicular le da una estabilidad a través del tiempo muy, muy buena, a través de los años, de distintos años, y bueno, un montón de factores que tienen los viñedos viejos que hacen que estos productos sean muy regulares en el tiempo. La uva es muy regular en cuanto a su calidad en el tiempo, con las variaciones del año, pero siempre con una consistencia importante y hace que salgan concentrados, ¿no? Yo no sé si ya lo probaron todos y quieren hacer algún comentario, o si no, también podemos empezar con algunas de las preguntas, podemos conversar un poco sobre los temas que hemos hablado o sobre cualquier otro de la bodega, ¿no? Antes que nada, quiero agradecerte por toda la presentación que estuvo súper, súper interesante. Ellos tienen teléfono muteado, pero estimo que piensan lo mismo que yo. Llegó la pregunta, el momento de ustedes ahora. Si quieren ir levantando la mano, el que tenga alguna pregunta lo puede hacer, y a medida que los veo, les voy dando micrófono y la preguntan directamente a Juan. Si les parece, quien quiera. Luis. Ahí está. ¿Tenés? Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, excelente. Yo quería hacer una pregunta. Digamos, cuando sentís el aroma de este vino, es como que estuvo guardado en un roble francés, ¿es así? Sí, este vino estuvo al menos 12 meses en estos barriles de 500 litros de roble francés. Nosotros en la bodega hace
ya les decía, 4 o 5 años que solo compramos barricas de 500 en vez de 225, pero desde antes ya solo compramos roble francés. Es un poco más caro que el americano, pero aporta más sutilezas, aporta un tanino mucho más delicado, es como los aromas también más delicados, más complejidad. Es un perfil que nos gusta, a mí me gusta más que los perfiles americanos, si bien puede haber algunos muy buenos, pero en la bodega nos enfocamos en barriles franceses. Y este vino pasa un año en esos barriles. En los barriles que usamos para estos vinos no son de primer uso. Para este tipo de vinos, nosotros preferimos usar los segundos y terceros usos, lo que significa que el aporte aromático y en general de componentes que hace la madera es más suave. Perfecto. ¿Y puede ser que el ahumado no sea muy fuerte también? ¿Puede ser que sea un ahumado suave también? Nosotros, de hecho, bueno, sí, claro, el ahumado en general en los barriles viene, ese perfume ahumado y todo eso viene por los niveles de tostado. Y nosotros desde hace rato ya que nuestros tostados son tostados light y tostados medios. Exactamente, sí, sí. A ver, los perfiles aromáticos de las barricas de roble dependen del nivel de tostado y del origen de la madera. Mientras más tostados más fuertes, es decir, el nivel de temperatura al cual se tuestan es mayor, la cantidad de aromas e intensidad de aromas es mayor. Pero aparecen aromas que son demasiado a roble y muchas veces terminan apareciendo los ahumados que vos decís. En este caso nosotros preferimos siempre tostados medios y medios suaves. Más sutil. La idea es buscar el aroma más sutil, ¿verdad? La idea es buscar aromas más sutil y sobre todo un perfil. Uno podría poner una barrica en el medio con un tostado muy fuerte y en una masa de vino grande va a aparecer sutilmente esas notas de ahumado que nosotros preferimos que no aparezcan. Respeta mucho más la fruta una barrica de tostado medio o medio suave o light, como le llamamos, respeta más la fruta, que es lo que queremos hacer. El vino para nosotros siempre es fruta principalmente. Puede ser con mayor complejidad, más madura, menos madura, pero el exceso de madera o el exceso de tostado en las maderas hace perder un poco la identidad de la uva en sí. Y lo que buscamos es ese equilibrio. Barriles más grandes, impacto menor. Tostados suaves, impacto menor. Barriles de segundo y tercer uso, impacto menor de la madera. Buscando equilibrio. Básicamente es eso, donde la madera para nosotros tiene que aparecer como un componente, no como el protagonista. Muchas gracias. No, gracias por la pregunta. Muchas gracias, Luis. Tenemos a Roberto que quiere hacer otra pregunta, así que te voy a dar micrófono. Aceptá, por favor. Hola, Juan. Buenas tardes. Te quería preguntar, he estado 2 o 3 veces en la bodega, un par de veces con vos y alguna vez solo, y siempre me han llamado mucho la atención lo bajo que son los espalderos. Sé que son muy antiguos, lógicamente no se van a cambiar por unos más modernos. ¿Qué ventajas y qué desventajas implica tener esos espalderos tan bajitos, tan cerca del suelo, como son los de esa finca que rodea la bodega? Yo no veo grandes ventajas. En algún momento puse a cambiar las estructuras, que son muy antiguas. Me peleé bastante con un encargado que llevaba 50 años trabajando en la finca y le di la razón después de haberme equivocado. Porque cuando yo decía, subamos el primer alambre 30 centímetros más. Y eso nos va a permitir trabajar con herbicida mejor por abajo de la hilera, que una cosecha sea más prolija, un montón de cosas que yo veía en lo operativo. Llevar esas plantas antiguas tan arriba, por ahí le cuesta. Son plantas con poco vigor
donde tardé 2 o 3 años en los espalderos estos que subí, en llevarlas arriba. Yo creo que hoy lo ideal sería un punto intermedio, pero no me molesta que esté bajo. Sí es más incómodo en estos viñedos que son orgánicos, donde no tengo, no usamos herbicidas. Ese es un problema que ya no tenemos, pero hasta la cosecha se complica cuando uno está a 40 centímetros del piso. Lo ideal serían 60 o 70. Tenemos viñedos a 40 y los que cambié estarán a 80, 90, y por ahí es mucho, tardé mucho tiempo en llevarlos arriba. Esa es una estructura de madera muy vieja que tarda en crecer con equilibrio de la madera gruesa hasta llevarlos arriba. No tiene tanto sentido. Así que no le veo grandes ventajas que sea abajo, pero tampoco le veo ventajas que esté muy arriba. Gracias. Gracias, Roberto, por la participación. ¿Hay alguien, alguna otra pregunta que quieran hacer? Pueden o levantar la manito en Zoom o por cámara. Es lo mismo, por los estoy mirando. Así que lo que quieran. Algún comentario, si tienen, sobre el vino en sí. Eso es para enriquecerme yo. Si no le gustó, no, pero si le gustó o si tiene algo positivo que decir, está bueno. Juan, yo te voy a hacer una pregunta. La DOC que tenemos es de Malbec y sabemos que hay otras variedades permitidas. ¿Qué potencial ves ahí? Mira, hoy estábamos charlando de esas cosas. Hoy creemos que el foco es el Malbec. Creemos que la DOC puede llegar a ser una herramienta importante para la preservación de los viñedos antiguos que hay en Argentina, sobre todo en esta zona. Hay potencial para muchas otras variedades, pero hay que ir paso a paso. La DOC, hoy en Argentina, el uso de las indicaciones geográficas es rápidamente adoptado y hay muchos vinos con indicaciones geográficas. El concepto es distinto. La indicación geográfica solo es una cuestión de dónde está ubicado el viñedo. En cambio, la denominación de origen controlada regula factores de trabajo, de labores culturales, además de la indicación geográfica. Además de que una bodega que tiene DOC tiene que estar en la zona de origen, no podés trasladar los vinos fuera de la zona, ni elaborarlos en una bodega que no está dentro de Luján. Yo creo que hay muchas variedades, no significa que no vayamos a adoptar DOC para otras, pero hoy la que estamos concentrados es la de Malbec, donde creemos que hay una historia muy, muy grande de la zona y esa variedad para poder mostrar y defender. Perfecto. A ver, yo te cuento, que el lagar el Cabernet Sauvignon a mí me parece una variedad excepcional, lindísima. Cuando yo llegué a la bodega como enólogo, la bodega hacía principalmente Cabernet Sauvignon, hacía más del doble de Cabernet Sauvignon que de Malbec. Y creo que hay zonas de Luján de Cuyo, como puede ser Pedriel, que el Cabernet es excepcional, Agrelo también. Y sin embargo, defiendo que la DOC por el momento sea solo de Malbec, porque es la variedad más, no solo más emblemática y conocida en el mundo, sino la que tiene esa historia para defender. Y una pregunta quizás un poco más amplia. Desde el momento que recibieron la denominación a hoy, ¿cuánto crees que mejoró o varió el lagar de DOC? Yo creo que mucho, ha mejorado mucho por varios aspectos. La tecnología que hemos incorporado en la bodega, no solo tanques, vasijas, sino también moledoras. O sea, hay muchos aspectos que te hacen dar saltos de calidad incorporando tecnología.
Las normas de calidad sin duda también te mejoran eso, y vamos cambiando, creo que vamos mejorando año a año los vinos, por lo menos para nuestro criterio. Nuestros paladares dentro de la bodega también van conociendo más y vamos sabiendo qué es lo que nos gusta. Yo les decía, hemos visto vinos que nos gustan, y eso es algo que puede ir cambiando en el tiempo. Tratamos de ser muy coherentes y respetuosos con los clientes, con los consumidores, pero hay cambios, y esos cambios tienen que ser lentos, y yo creo que en estos 20 años, el primer Malbec DOC que salió al mercado fue 99, de Lagarde, fue 99, hoy llevamos más de... El que están tomando ustedes debe ser 18, ya está fraccionado obviamente el 19 por salir al mercado dentro de poco. Estos 20 años sí han mejorado conceptos de calidad, de sanidad, de manejo de viñedo, de identificación de suelos dentro del mismo viñedo, de fechas de cosecha, un montón de aspectos que hacen que el vino hoy, desde mi punto de vista, sea mejor. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Germán que quiere hacer y después vamos con Roberto nuevamente. Germán, si quieres abrir el micrófono. Hola, hola. ¿Ahí se me escucha? Sí, sí. Hola Juan, buenas tardes al resto de la audiencia. Bueno, antes que nada, gracias por el tiempo y muy interesante la presentación. Y un poco me quedaba esa inquietud con respecto a la DOC. ¿Y por qué crees que la DOC que se generó hace ya unos cuantos años no tuvo la aceptación tan masiva ni por parte del público ni por parte de las bodegas? Solo un par de bodegas se han, siendo que Luján tiene muchísimas bodegas muy clásicas, que no muchas bodegas se han subido a aprovechar la DOC, y por el contrario, la IG fue muy rápidamente aceptada. ¿Crees que tiene que ver con madurez del público, con un tema de comunicación hacia el público, o con un tema de no restringir libertades por parte de enólogos y bodegas? Y por restringir libertades, no sé si es clara la idea de si yo tengo que hacerlo según la DOC, no voy a poder hacer tal o cual cosa porque si no quedaría fuera. En cambio, si pongo la IG, con solo, nada más y nada menos, estar en la IG, es suficiente como para tener eso y luego tener libertad para hacer lo que yo quiera. Es muy buena la pregunta porque durante mucho tiempo nos planteamos eso. Yo creo que el grado de libertad máximo lo vas a tener cuando no certifiques nada. Esto es como una certificación, donde te pones de acuerdo qué es lo que querés lograr como producto, y entonces lo controlás y lo regulás. Tiene que haber controles y regulaciones porque con el tiempo, y por eso hoy estamos modificando algunas cosas y tratando de adoptar nuevos participantes, como les decía, Walter Brescia, Roberto de la Mota están participando y seguramente van a sacar sus vinos. Hay varias solicitudes que estamos analizando. Con el tiempo, la consistencia de estos vinos tendrían que ser, bajo el sello de la DOC, un certificado de calidad extra para el consumidor. Yo no digo que reemplacen, y no hay por qué elegir entre uno u otro, no es necesario. Puede haber gente que le gusta el vino sin madera, más que en algunos casos la madera no domine, pero a algunos que les guste sin madera, y pueden elegir otro tipo de vino. Pero nosotros creemos que hay una historia para defender en cuanto a este estilo, y yo creo que es una cuestión de tiempo. Cuando haya una difusión y reconocimiento que es muy gradual del sello de la DOC, esto tiene que ir para adelante.
defendemos también los patrimonios culturales que son los viñedos antiguos. Es una discusión por ahí hasta filosófica. Nos hemos juntado y hemos hablado con gente de otros lados, de otros países, de España, conocemos gente de Francia y de Portugal, y todos siempre tienen pros y contras con las denominaciones de origen. Las denominaciones de origen obviamente son entes reguladores finalmente, que si se maneja bien pueden llegar a significar un aumento en la calidad que la gente pueda identificar. Ese es básicamente el concepto. No es uno u otro. Yo no creo que sea uno u otro. Yo tengo vinos que no tienen DOC Luján de Cuyo y sin embargo están elaborados de viñedos de acá y en una bodega acá. Pero no salen bajo la DOC. Son conceptos que por ahí no son iguales. No creo que haya uno mejor o uno peor. Sí creo que cuando se quiere manejar ciertos parámetros de calidad, hay algunas restricciones de libertad que hay que aceptarlas. Yo puedo hacer un vino muy rico y te puede gustar mucho con una IG de 150 quintales por hectárea o con un alcohol de 12,2 y nosotros lo vamos a controlar para que en la DOC, si querés tener un vino, tenés que tener ciertos rendimientos acotados, cierto nivel de madurez mínimo aceptado, etcétera, porque eso va a identificar un producto que para nosotros es por lo menos consistente en cuanto a la calidad. No es fácil la pregunta, por eso he dado tantas vueltas, por ahí da para charlar mucho, pero es buena la pregunta para pensarla porque nosotros mismos lo hemos pensado mucho. Sobre todo que hoy hay solo 4 bodegas que utilizan la DOC y además no siempre los que usamos la DOC estamos ubicados en el mismo segmento de precios. Tenemos que trabajar juntos y es lo que estamos haciendo para que haya más consistencia en esos mensajes también al público. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán, por participar. Tengo una pregunta que la voy a decir escrita en cuanto me la pasen. Gustavo, tenemos un problema con el micrófono. Así que si querés enviarme la escrita y yo la consulto. La consulta de Gustavo es saber si el proyecto Hermana también está en carpeta. Me imagino que es para que reciba la DOC. ¿Me repetís, por favor? Sí, la pregunta de Gustavo es que quería saber si el proyecto Hermanas también se encuentra en carpeta. Proyecto Hermanas es una línea de vinos nuestra que tienen una identificación muy fuerte con Sofía y Lucila Pescarmona, pero por el momento no están pensados a sacar vinos del Proyecto Hermanas bajo la denominación. El Proyecto Hermanas hoy tiene vinos de otras zonas, bastante del Valle de Uco, de la zona de Gualtallarí, que es donde tenemos viñedos más nuevos. Así que por el momento no tenemos planes de DOC Luján en esa línea. Genial. Bueno, nos quedaría solo entonces la pregunta de Roberto, que me avisó que tuvo que salir un segundo. Así que si quieren ahí más puede preguntar. Cualquier duda que tengan. Bueno, creo que nadie. Juan, te voy a hacer una consulta yo, ya que está, y hago un poquito de tiempo a ver si llega Roberto a hacer la suya. ¿Cuál es el principal mercado que tiene hoy Lagarde DOC? Ya estamos entrando bastante bien hoy en Estados Unidos, pero en general Latinoamérica tiene muy buena aceptación, pero ahora no te sabría decir, sé que Estados Unidos probablemente sea hoy el primero. Pasa que las exportaciones de Lagarde por ahí no siguen el esquema que han seguido las bodegas de Argentina. 40-50% de las exportaciones de Argentina ha estado haciendo foco en
en Estados Unidos y nosotros hemos tenido una diversificación de mercados muy importante, sobre todo en Latinoamérica, donde sí es fuerte, en México, en Colombia, en Brasil. Y hoy en Estados Unidos sí está como un poco más firme el DOC. En Brasil también, pero creería que Estados Unidos es como más fuerte. Perfecto, perfecto. Acompañado esto, perdón, Sí, sí. acompañado esto también de algunas publicaciones y de buenas críticas. Sabemos que Estados Unidos y algunas cadenas y la forma de comercializar en Estados Unidos depende a veces, lamentablemente, de 2 o 3 críticos, no mucho más. Cuando tenés buenas críticas es más fácil vender y a veces el camino se allana con buenas críticas. Nosotros tenemos buenos puntajes, buenas críticas en el DOC y en otros más, y eso te va abriendo puertas, sobre todo en Estados Unidos. En otros mercados más tradicionales, por ahí les importa el tiempo que lleva Lagarde en esos mercados. Perú es un mercado para nosotros importante y la gente se vuelca. Hace 20 años a lo mejor no habían vinos argentinos o muy pocos y nosotros estábamos y la gente te conocía, ¿no? Pero hoy Estados Unidos es como muy importante. Perfecto. Bueno, le doy la palabra a Roberto. Si parece, así es la última pregunta y después nos despedimos. Juan, bueno, medio que la pregunta venía un poco hilvanada con esto que preguntó Germán y todo eso. Yo te quería preguntar a vos a título personal, ¿te parece que para Argentina en el mercado externo, o sea, sacando la comunicación que hagamos en el país, a Argentina le conviene ir hacia las DOC o les conviene quedarse en las IG? Porque en Europa mucha gente se está yendo de las DOC por esta cuestión de la libertad, de poder crear. ¿Cuál te parece que sería el camino para Argentina? ¿IG o DOCS? No me gusta lo binario de tu pregunta. Yo creo que las IG son un camino que no tiene regreso y me encanta y nosotros lo usamos y nos encanta tener IG de distintos lugares porque además eh, está buenísimo. Yo creo que la zona es muy importante. Eh, creo que la DOC creo que la DOC con el tiempo puede llegar a ser muy importante, sobre todo consolidando calidad de algunos aspectos. La historia de que en algunos lugares, nosotros hemos juntado con algunos, pero o hemos recibido gente de acá que ha estado en contacto con esos productores que se van o los que se quedan de España o de Francia. Es un trabajo más lerdo, pero es muy importante para la consolidación de los vinos, hablemos de Rioja, de Borgoña, de Burdeos, las denominaciones de origen. Creo que lo importante es que tengan cierta flexibilidad y capacidad de adaptación, que las normas no sean fijas. Si a mí me hablan de conducción de viñedos y hoy la DOC dice cargadores de 6 yemas, y sería ridículo dejar afuera un sistema de conducción en cordones si está equilibrado, entonces, porque la calidad no va a ser menor. Entonces hay que adaptarse y regular bien. Creo que va a permitir que convivan las dos. Es mucho más lerdo y más trabajoso el tema de la DOC, pero creo que también puede dar frutos de manera más consistente. Conviven las dos, no tiene por qué estar una u otra, las IG están consolidándose y es muy fuerte, pero el concepto de DOC, cuando lo terminemos de aplicar, es un sello de calidad diferente al de IG. Bien. Cuando la gente lo entienda va a ser distinto. Un vino con la DOC tiene que tener un perfil determinado. Tenemos que pulir eso, tenemos que comunicarlo y en eso estamos. Bien. Sí, es probable, como decís vos, en Europa algunas legislaciones hayan quedado un poco obsoletas y por eso haya gente que se va. Yo creo que sí, yo creo que hay mucho de eso. Y bueno, nosotros hoy que queremos darle una nueva fuerza a eso,
estamos justamente revisando reglamentos y estatutos para tratar de ser flexibles en cuestiones que sean lógicas, que permitan que haya una mayor difusión y una masa crítica más importante de bodegas usando este sello de calidad. Gracias, Juan. Gracias a vos. Gracias, Roberto, por la participación y las preguntas. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna consulta? ¿Haya quedado algo en el tintero que quiera evacuar ahora? Luis. No, si me permitís, me gustaría hacer un pequeño comentario del vino. Decir, está de más agradecerle a Juan, la verdad te agradezco mucho, pero me encantó el vino este y te voy a dar mi pequeño humilde comentario. Es un vino Malbec que no, digamos, no tiene un color súper fuerte. Si se ven las lágrimas gruesas, coloreadas, es un vino, se nota que es un viñedo que tiene muchos años. Tienen altos polifenoles, se buscó, digamos, me da la sensación del enólogo, como ser Juan, buscó cosechar las uvas un poquito tarde para buscar más azúcar, mayor concentración de azúcar, y después pasar al alcohol, por eso tiene 14% aproximadamente de alcohol. Cuando lo tomás sin un choque dulce, me llamó la atención este vino, lo aromático que es, como comentaba él, que no se siente el aroma de madera que tapa todo, ¿no? Es un vino aromático, sentís aroma a flores, violetas, es un vino, la verdad, súper aromático, y cuando lo sentís en boca, un choque dulce, con los taninos súper equilibrados, una acidez por ahí un poquito buscada, que sea más de lo normal tal vez, para que sea un vino que puedas guardarlo más, y que tiene un final largo. Así que felicitaciones por este vino, que me encantó. Muchas gracias. Gracias, lindos comentarios. Gracias, Luis. Gracias. Bueno, ahora sí, si nadie tiene ninguna más pregunta. Genial. Bueno, entonces desde la asociación, Juan, quiero agradecerte mucho por todo lo que se estuvo haciendo estos días para hoy. Lo mismo para Selva, que nos dio una gran mano. Y obviamente a todos los que participan y hacen que un vino, una historia siga su curso, que creo que viene muy bien. Nada, los esperamos en la edición que sigue, que es abril. Van a empezar a recibir la comunicación dentro de poquito, así que estén atentos para poder anotarse y seguir participando. Juan, no sé si querés despedirte. Sí, bueno, yo les agradezco muchísimo. Está buenísimo. Está en una época complicada para nosotros, pero yo disfruto un poco transmitir lo que hacemos y bueno, ya va a llegar el momento donde podamos hacerlo cara a cara, pero de esta manera no perdemos el contacto tanto, y les agradezco por escuchar y por soportar la charla que di. Por favor. Muchas gracias y nos vemos. Todos te agradecemos. Un saludo para todos. Chao, chao. Adiós.